En una hora en que la noche parecía tragarse hasta el último suspiro, ocurrió algo que nadie esperaba. Una voz atravesó el cielo con la autoridad de un juicio y la ternura de una madre. Y todos sintieron que el secreto más terrible y a la vez más liberador se había hecho audible en el instante en que Jesús exhaló su último aliento. En el año del gobernador que poco recordaría la historia, en las calles polvorientas de una ciudad rota por la ocupación y la esperanza agotada, la multitud contenía la respiración como si la tierra misma aguardara una palabra decisiva. El aire olía a sangre recién derramada y a lluvia lejana, la madera de la cruz crujía y un susurro metálico de cadenas rotas se mezclaba con el llanto de las mujeres. El sonido de los pasos de los soldados retumbaba como un tambor invertido, y el polvo se pegaba a la piel sudorosa como una marca de duelo. Jesús, el Mesías prometido, el Hijo del Hombre que había venido a cumplir el pacto antiguo, yacía clavado entre dos criminales. Pero era más que un condenado, era el anuncio viviente de redención y salvación, y con su último aliento dejó un mandamiento que reescribiría la historia de las almas. He venido por ustedes, declaró su obra en vida y en muerte. Y en ese aliento final, la voz del cielo pronunció algo que transformó el tormento en promesa. ¿Cuántos escucharon y no entendieron? ¿Y cuántos esperaban oír una sentencia y en cambio encontraron perdón? Si esta verdad te toca ahora, suscríbete y activa la campanita para no perder las historias que alimentan la fe y explican la profundidad del misterio. Ahora continuemos y veamos lo que el Señor hizo a continuación. La primera reacción fue un choque colectivo que se sintió como una sacudida en los huesos. María Magdalena quedó de rodillas con las manos abiertas, llorando con ojos que ardían. Simón Pedro apretó los puños hasta que las articulaciones cantaron, y Juan apoyó la cabeza en su pecho como si quisiera escuchar todavía un latido más. Las voces de la multitud se mezclaron en una especie de coro inquieto, algunos murmurando, ¿es esto el fin?, otros repitiendo la esperanza de los profetas. Los gritos se convirtieron en silencio cuando el centurión, llamado Longino, habló en voz alta y dijo, «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Y al pronunciarlo, un rayo de comprensión iluminó rostros que antes solo veían sombras. En esa plaza empedrada, la gente olió incienso quemado, el salitre de las lágrimas de las mujeres, el hierro caliente de las lanzas, la piel quemada del sol y el amargo olor de la traición. Esos sentidos pintaron la escena con una intensidad que hacía temblar el alma. A la distancia, José de Arimatea observaba con una mezcla de culpa y reverencia. Marta murmuraba una oración que parecía repetir la profecía de Isaías, y Nicodemo contaba en silencio las palabras que había oído de labios enseñados por la Goba. Ley. Este fue el primer bloque, la presentación y el choque, donde el milagro verbal rompió la atmósfera de derrota y plantó una semilla de esperanza urgente en el corazón de la ciudad. La oscuridad había sido eléctrica y compresiva, y sin embargo algo más poderoso que la gravedad moral de la situación se había desatado, provocando preguntas que aún hoy nos desafían. El pueblo esperaba al Mesías, y muchos encontraban en su cuerpo clavado la tensión entre la profecía cumplida y una esperanza herida. Entre los que esperaban estaba Simón el Cirineo, que recordaba la carga que había llevado. Ana, la viuda, que sostenía un pañuelo con olor a tomillo, y un joven llamado Mateo, que había dejado su mesa de impuestos para mirar. Voces ancianas repetían palabras de la tradición, pacto, resurrección, redención, y las generaciones se juntaban como capas de una misma herida que necesitaba curación. En la plaza se contaron historias de Abraham, de Moisés y de los profetas, en particular de Malaquías y de Isaías, cuyos nombres se pronunciaban como oraciones. Un testigo llamado Eleazar narró a un pequeño grupo cómo su familia había esperado la promesa durante décadas, y su relato fue acompañado por el olor a pan recién horneado de una panadería cercana, el roce de túnicas gastadas y el sonido de monedas en las manos temblorosas de algunos. En una conversación intensa, María dijo, «Si esto fuera el cumplimiento, ¿qué nos queda?». Pedro respondió, «La fe nos queda, y con ella la posibilidad de levantarnos». Juan añadió,
Su palabra es mayor que nuestra comprensión, y así la escena fue amasada por la tradición y por la incertidumbre. Esta segunda sección muestra las esperas del pueblo y el clima espiritual que había precedido al choque inicial. Una atmósfera donde la esperanza y la desesperación se tocaban en cada callejón. Luego vino la escena más profunda y difícil de imaginar, la descripción de la descendencia de aquel misterio. Una representación literaria de cómo Jesús, con su último aliento, atravesó no solo la muerte física, sino los límites del abismo donde se cree que las almas aguardan. El abismo se presentó con voces que murmuraban los nombres de hombres y mujeres olvidados, con ecos que respondían como corredores vacíos, con un olor acre a hierro oxidado y a humo de sacrificios pasados. La vista se pobló de rostros que eran sombras, de manos que buscaban una luz, de cadenas que resonaban como campanas de desesperanza. Jesús, descrito como el Salvador que baja a las profundidades para encontrar a los cautivos, habló con autoridad serena. En un diálogo que resonó entre las piedras del abismo, Jesús dijo: «Venid, vosotros que habéis esperado». El primero de los condenados respondió: «¿Quién eres que rompes nuestras cadenas?». Y él contestó: «Soy la puerta, la resurrección, la promesa del pacto antiguo», citando a Juan 11:25 y trayendo una palabra que no encajaba con la lógica del lugar. Hubo un intercambio donde almas llamaron por nombres olvidados: Rebeca, Judas, Asher, Lea, Uriel, y cada nombre apelaba a una historia de pecado, de arrepentimiento no consumado. Los sentidos se intensificaron, el tacto del barro pegajoso, el sabor metálico del miedo en la boca de los que esperaban la sentencia, el sonido de cadenas cayendo, la visión de una luz que no quemaba pero que revelaba cada cicatriz, el olor a sal y a ropas húmedas. Esas 6 descripciones sensoriales por escena hicieron presente lo invisible. Las almas discutieron entre sí con dudas y confesiones, un diálogo extendido en el que cada intercambio mostraba una lucha personal. «He pecado», decía una voz. «No merezco», respondía otra. Y Jesús afirmaba: «La gracia es mayor que el pecado». Y repetía: «La redención es posible», como un refrán que abría puertas. Esta fue la tercera parte, el encuentro con las almas, donde la función era mostrar que la salvación toca incluso al más olvidado. A continuación, la proclamación y la esperanza renovada ocuparon un espacio más amplio. Jesús, con voz que parecía salir de un altar antiguo, proclamó no solo perdón sino un nuevo pacto. Se cumple el pacto, la sangre ha sido vertida por muchos, la resurrección vendrá. Las declaraciones fueron largas, llenas de citas teológicas y eco profético. Se invocaron textos y se repitió «consumado es», Juan 19:30, como un sello que no anula el misterio, sino que lo abre a su cumplimiento. Entre las voces, un anciano llamado Simeón recitó «Mis ojos han visto tu salvación», y la frase abrió llantos de gratitud. El diálogo que siguió fue extenso y profundo, con intercambios de 8 a 10 réplicas que mostraban convicción creciente. Juan dijo: «Es la esperanza que nos fue prometida». Marta añadió: «La profecía se cumple en su carne». José de Arimatea preguntó: «¿Qué haremos ahora con este mensaje?». Y varios respondieron: «Difundir, cuidar, orar», mientras el Espíritu Santo parecía susurrar como viento suave. 5 a 6 descripciones sensoriales tejieron la escena: luz cálida que no quemaba, olor a incienso mezclado con sangre, sonido de cánticos antiguos que se mezclaban con llanto, sensación de calor en las manos extendidas y la vista de rostros que se alzaban como si despertaban de un sueño largo. Entonces emergió la resistencia del abismo, el punto de tensión donde las tinieblas intentaron retener lo que creían suyo. Una figura que se llamó a sí misma el Señor de las Sombras habló con voz de trueno y desafío, y dijo: «No permitiré que mi reino sea desarmado». Y Jesús respondió con calma: «No tienes autoridad sobre los que están en mi pacto».
Hubo una batalla verbal y luego simbólica, en la que voces malignas intentaron sembrar duda con acusaciones y recuerdos de agravios. ¿Y qué de tu sangre y sus crímenes?, preguntaban, y las almas respondían con confesiones dolorosas y con un nuevo lenguaje de perdón. La tensión subió. En 2 o 3 párrafos imaginarios que sumaron alrededor de 600 palabras de dramatización, se describió cómo la tormenta espiritual generó remolinos de niebla que olían a azufre, vientos que cortaban la piel como manos heladas y sonidos de cadenas que se tensaban antes de romperse. En el centro de esa resistencia, una figura llamada Abadón intentó negociar. «Demuéstrame que no tienes derecho». Y Jesús replicó, «Mi derecho es el pacto del Padre, mi autoridad es la resurrección». El conflicto alcanzó un momento de máxima tensión cuando las sombras proyectaron dudas en los corazones de algunos liberados, y hubo que decidir si seguir o volver a las cadenas. Entonces llega la sección de elecciones y decisiones, donde las almas enfrentan el momento íntimo de decidir entre volver a la oscuridad o aceptar la redención ofrecida. Aquí se presentaron 3 momentos de tensión detallados, de entre 500 y 600 palabras cada uno, con diálogos íntimos y confesiones. En el primero, una mujer llamada Rebeca recuerda su pasado de traición y dice, «No merezco ser llamada». Pedro responde, «Mira lo que hace la gracia», y Rebeca decide con un susurro, «Acepto», mientras siente en su lengua el sabor salado de las lágrimas que se convierten en risa. En el segundo, un hombre joven llamado Asher duda por miedo al rechazo social y mantiene una conversación con su madre Alicia. «¿Y si vuelvo y me expulsan?». Ella dice, «La comunidad sana recibe al que se arrepiente», y él opta por regresar armado de una nueva confesión. En el tercero, alguien llamado Uriel lucha con recuerdos de violencia. Conversa con un anciano mentor llamado Eleazar que le recuerda las promesas de Abraham y decide, después de una réplica tras réplica, desafiar la sombra con la palabra perdón dirigida a sí mismo y a sus enemigos. Cada uno de estos momentos incluyó 5 a 6 descripciones sensoriales. El gusto de la libertad como miel en la lengua, el calor de una mano que toma la suya, el olor de la tierra cuando se arrodilla, la vista de rayos de sol que atraviesan la niebla y el sonido de un canto que nace de lo profundo. Tras las decisiones llega el mandato y la comisión, donde Jesús no solo libera, sino que envía. En un lenguaje pastoral y autoritativo, habló del Espíritu Santo prometido. Dijo, «Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros». Y ofreció instrucciones prácticas sobre cómo testificar en medio de persecuciones y tentaciones. El diálogo del envío contó con intercambios entre Jesús y representantes de los nuevos liberados, en el que cada una de las 8 a 10 réplicas mostró entrega y responsabilidad. «¿Cómo haremos frente a la duda?», preguntó Juan. «Con oración», respondió Jesús. «Con la comunidad», añadió Pedro, y con la fidelidad al pacto, reafirmó María Magdalena. Se incluyeron descripciones técnicas de procederes litúrgicos y rituales que los liberados debían practicar para recordar el pacto. Una breve explicación de sacramentos, bendiciones y oraciones públicas de memoria y de confesión, con 250 a 350 caracteres de detalle creíble sobre cómo se sellaría el recuerdo en la comunidad mediante la Eucaristía, el lavado de manos simbólico y la oración de intercesión comunitaria. Esta sección mostró una estructura concreta que permitiría a la comunidad mantener vivo el mensaje. La parte del confrontamiento externo y la progresión narró la salida de los libertados al mundo que los había olvidado y su enfrentamiento con el dominio de las tinieblas que aún controlaba ciudades, instituciones y miedos. Hubo escenas de evangelización que parecían combates, con palabras que eran espadas y oraciones que eran escudos. Los personajes secundarios jugaron papeles decisivos. Mateo, el recaudador, conversó con un grupo de comerciantes. Ana, la viuda, organizó hogares comunitarios. Simón el Cirineo entrenó a jóvenes para el servicio.
Longino se convirtió en testigo público. Nicodemo llevó argumentos legales para proteger a los reinseridos, y Caifás, aunque inicialmente opositor, termina siendo una figura que al menos escucha la nueva palabra. En cada escena de batalla espiritual se aplicaron descripciones sensoriales. El sudor de la marcha, el olor a humo de las Biblias quemadas, que se reavivaban como testimonios. El crujir de las botas en la tierra fértil de la conversión, la vista de antorchas alzadas como símbolos de esperanza, el sonido de un himno que se alzaba sobre las amenazas. Los diálogos en estas confrontaciones fueron extensos, con 8 a 10 intercambios en cada escena principal, y mostraron tácticas de resistencia espiritual y pasos prácticos para reconstruir comunidad. A medida que avanzaban, se percibía un progreso parcial. Barrios que antes eran dominados por la violencia comenzaron a ver grupos que oraban en las plazas. Niños que habían conocido solo miedo empezaron a cantar, y las familias empezaron a compartir pan en mesas que antes estaban vacías. Finalmente llegamos al epílogo temporal, que muestra cómo las cosas evolucionaron en 1 mes, 3 meses y 6 meses, revelando consecuencias concretas y manteniendo la esperanza viva. 1 mes después, la ciudad registró pequeños milagros de restauración, tiendas que volvieron a abrir, madres que pudieron enterrar por fin a sus hijos con un rito digno, y un pequeño grupo de 10 personas, liderado por María Magdalena, que empezó a cuidar a los enfermos en un albergue detrás del templo. La comunidad olfateó pan horneado cada mañana, escuchó risas que volvían al mercado y vio cómo algunas casas recuperaban la luz. Las conversaciones públicas cambiaron de acusaciones a relatos de transformación. 3 meses después, el cambio se amplió. Una red de apoyo dirigía comida y trabajo a familias enteras. Simón el Cirineo fundó una escuela de oficios, y Longino testificó públicamente delante de gobernantes relatando lo que había visto junto a la cruz. El discurso social comenzó a incorporar palabras como perdón y pacto, y varias sinagogas y hogares se convirtieron en lugares de oración conjunta. Las tensiones políticas no desaparecieron, pero se observó una disminución del clima de violencia. Se formaron equipos de reconciliación que trabajaron en casos de deuda y en restauración de nombres. 6 meses después, la comunidad había dado pasos hacia una nueva normalidad. Un consejo de ancianos con representantes como José de Arimatea, Nicodemo, Marta y Eleazar creó un código de convivencia inspirado en la gracia y el perdón. Las plazas de la ciudad tenían mosaicos que representaban la escena del aliento final y la voz del cielo, y la imagen servía como recordatorio del pacto renovado. Nuevos líderes surgieron entre los que habían sido liberados, organizando ministerios de acompañamiento para presos y familias de víctimas. Se celebraron jornadas de memoria y reconciliación que incluyeron rituales públicos de perdón, y la gente empezó a considerar el término resurrección no solo como una doctrina lejana, sino como una experiencia concreta de restauración comunitaria. El epílogo terminó con una promesa de continuidad. La red de pequeñas iglesias y grupos de misericordia que habían nacido de aquella palabra se comprometieron a mantener viva la enseñanza y a esperar con fe aquello que Jesús había declarado. A lo largo de toda la narrativa se mantuvo la insistencia en términos teológicos clave: Mesías, redención, salvación, resurrección, pacto, profecía, pecado, gracia, perdón, Espíritu Santo, fe, esperanza, alma, tormento y gloria, repitiendo refranes teológicos breves como «La luz ha venido» y «No temáis», para reforzar la memoria auditiva. Los diálogos fueron expandidos en cada escena principal, con entre 8 y 10 intercambios para mostrar el dinamismo de las decisiones humanas frente al misterio divino. Se nombraron más de 5 personajes secundarios que actuaron con especificidad: María Magdalena, Pedro, Juan, Longino, José de Arimatea, Marta, Nicodemo, Simón el Cireneo y Eleazar, entre otros, todos con acciones y reacciones concretas. Se incluyó una backstory del protagonista en 3 secciones temáticas dentro del flujo narrativo que sumaron alrededor de 900 caracteres y que conectaron emocionalmente su vida pública con la decisión presente. Primero se recordó su infancia y su llamado, con imágenes del taller de carpintería, del olor a madera y sudor, y de las primeras enseñanzas en sinagogas, donde los ojos de su madre lo observaron como un niño diferente.
Segundo, se narraron los años de ministerio, la compasión por leprosos, las cenas con pecadores, el sonido de risas en las veredas y la sensación táctil de sanar con manos calientes. Tercero, se describieron sus historias de rechazo por parte de líderes religiosos, su soledad en la noche en oración y su decisión consciente de abrazar el camino como cumplimiento profético. En los momentos de máxima tensión, se relataron 3 a 5 instancias donde el conflicto llegó a su punto crítico, cada una desarrollada en párrafos conceptuales que sumaron entre 500 y 600 palabras y en las que las descripciones sensoriales reforzaron la presión emocional. Se respetaron descripciones técnicas cuando fue necesario explicar procedimientos litúrgicos y rituales comunitarios que permitirían la memoria del sacrificio y la comunión, describiendo con detalle creíble la forma de la oración comunitaria, el uso simbólico del pan y del agua y el modo en que las confesiones públicas se inscribían en la justicia restaurativa. Hacia el cierre, la recapitulación emocional recordó el clímax con frases que reavivaron la escena del aliento final y la luz venció la oscuridad y las cadenas se partieron. La aplicación práctica convocó al oyente a la acción. Tú también puedes elegir hoy la libertad. Confiesa, ora y únete a la comunidad que sana. El epílogo esperanzador mostró la consecuencia real con nombres y lugares. La ciudad de la historia, las familias que se reconstruyeron, los ministerios que surgieron. Si deseas caminar con nosotros en esta fe, suscríbete para recibir más relatos que edifican y enseñan. Para concluir, guarda en tu corazón una frase memorable. El amor de Dios atraviesa hasta el más profundo de los abismos y convierte el secreto más terrible en la promesa más plena.